Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive Rent Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos, más de 30 estaciones por frecuencia modulada a través de el Heraldo Radio, la H, que sí suena. Y me da mucho gusto saludar a mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto. Y queridos socios, pues hoy vamos a hablar de temas como lo hacemos ya desde hace varios años en este programa. Estamos cumpliendo 10 años este 2026, 10 años al aire. Pues agradecerle este recorrido juntos. Pero Pablo, Eduardo, hoy vamos a hablar de lo que está pasando en México y cómo se está acotando la brecha de propietarios. Justamente esta semana he estado dando un ciclo de conferencias a lo largo de la República Mexicana donde he hablado de esta brecha en la que se está acotando la posibilidad de que una persona compre una propiedad, porque hoy el sueldo promedio en México es de 15,000 pesos, pero siendo conservadores y pensando que alguien gana 20, pues 20,000 pesos es el sueldo y los bancos prestan, por ejemplo, o el Infonavit para comprar una vivienda en base a tus ingresos y se utiliza o se debe utilizar, dicen los expertos, los financieros y los bancos, que se debe utilizar una tercera parte, ¿no? Entonces, si usted gana 20,000 pesos, pues se utiliza máximo una tercera parte, que son 6,000 pesos. 6,000 pesos es lo que usted puede pagar o destinar para el pago de vivienda. Por esa razón, el crédito, le darían un crédito para una vivienda de unos 550,000, si lo redondeamos, vivienda de 600,000 pesos. Y les decía, socios, que he estado pues dando conferencias febrero y marzo de este 2026, en muchas ciudades, en Monterrey, en Saltillo, en San Luis Potosí, ciudades que, pues digamos, no son tan caras como San Luis Potosí, uno pensaría, Querétaro, Puebla, y en todas las ciudades pregunto si con este ejemplo alguien puede comprar una casa de 600,000 pesos. Y la gran sorpresa es que no hay en ninguna ciudad, ni en Durango, que es una ciudad pequeña, no hay vivienda de 600,000 pesos. Y no hay dentro de las ciudades, y fuera tampoco, pero en algunas ciudades más pequeñas, en algunos pueblos, digamos, literalmente más pequeños, podría haberlas, pero muy, muy, muy lejos de las ciudades. Por ejemplo, hay una zona entre Monterrey y Saltillo donde hay algunas, pero son de 900, de 1,000,000. Entonces, realmente, la posibilidad que tiene una persona que gana 20,000 pesos de comprar una casa de 600,000, pues es nula, porque no existe ese producto, no existe esa vivienda con ese precio. Entonces se está cerrando la brecha porque cada vez está subiendo más la vivienda, se producen menos viviendas, menos de 100,000 al año, mientras hay una demanda de casi 1,000,000 al año. Ahora mismo hay un déficit de más de 15 millones de viviendas. Pero bueno, hago esta analogía porque se está cerrando la brecha y lo que estamos es transitando hacia un mercado de rentas. Ya esto, pues se dieron cuenta los grandes capitales institucionales, que es el tema que traemos hoy, el regreso del capital institucional a real estate en México, que ojo, siempre ha habido capital institucional en el real estate en México. Ahí están las fibras, que históricamente las fibras se han dedicado siempre a el retail, por supuesto a las plazas comerciales, a lo industrial, que es lo que genera mayor rentabilidad, pero ya hace unos años que este capital institucional que proviene de los fondos de pensiones o los grandes capitales, BlackRock, todas estas empresas internacionales, y pues creo que el fondo de pensiones es uno de los más conocidos, pero incluso de capitales grandes, de familias muy ricas que invierten en real estate, pero siempre fuera de la vivienda. Bueno, pues ahora ya se dieron cuenta que la vivienda, que estos edificios se están construyendo, creando y comprando edificios donde están dedicados a la vivienda y al arrendamiento, porque estamos transitando hacia ese mercado de arrendamiento. Hoy los jóvenes, las generaciones desde millennials hasta centennials y todos los que ganan de 20,000 para abajo, que son la gran mayoría, el 96% de los salarios son de menos de 20,000 pesos. Ya 20,000, insisto, es un salario medio bueno. La gente que no va a poder comprar propiedad. No van a poder comprar una propiedad. Y no es porque no quieran, es porque no les alcanza. Esa es la realidad, pero el resultado es que tienen que rentar. Por eso digo que estamos transitando hacia un mercado de rentas y
E insisto en esto, Pablo Eduardo, sobre todo este 2026 se va a cerrar más la brecha porque el Mundial, el Tratado de Libre Comercio que se renueva, que no se está renegociando, se está revisando, hay que entender esto. Y luego, por otro lado, pues ya se firma, ya fue aprobado por las cámaras legislativas el Tratado de Libre Comercio que se firma con la Unión Europea y se firma antes de junio. Entonces viene el tratado con la Unión Europea, viene pues la revisión que será sin duda exitosa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Luego el Mundial, todo esto pone a México en el ojo del huracán. Esta semana justamente se reunían empresarios de los países nórdicos, de Dinamarca, de Noruega, con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque están ya esperando que se abra la puerta del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Y ojo que ahí se está ventilando otro tratado con la India. Entonces, fíjense ustedes, viene, además de la demanda que hay de vivienda, que hace que eso crezca, porque al final es una ley de oferta y demanda, pues vienen muchos extranjeros a vivir. Y miren, acabo de estar en Puebla esta semana, en un hotel que estaba lleno de japoneses. Y lo vemos en todo el país, es que no es un lugar, no nada más es la Roma y la Condesa, está lleno de extranjeros que vienen a vivir, a invertir y que México gusta. Entonces, socios, pues se está cerrando la brecha y hay que invertir. Los que nos están escuchando pues tienen que invertir cuanto antes porque cada vez va a ser más difícil. Y la brecha van a quedar dos lados, el lado de los que somos dueños de propiedades o de tierra y o el lado de los que pagan renta. ¿Usted de qué lado quiere estar? Y por eso lo quiero invitar también para que venga este próximo 23 de marzo en punto de las 8 de la noche. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestro fraccionamiento tierra hasta en las uñas, como dice el refrán, pero un fraccionamiento que se está revalorizando, que se ha revalorizado en 2 años al doble y en los próximos 2 años por lo menos subirá también al doble y además hay crédito de desarrollador. Nosotros le damos crédito de casa, pero usted puede invertir en tierra en un lugar extraordinario como Bacalar, que es un mundo aparte y que pues está la laguna. Pero bueno, venga usted a escuchar hablar, de esta magnífica inversión en tierra. Venga usted a esta conferencia que es gratis. Inscríbase en www.viverrent.com/radio. Ahí puede usted inscribirse o escríbanos en todas las redes sociales como Vive Rent. Ahí lo esperamos el próximo 23 de marzo, 8 de la noche. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, ¿cómo ven este tema? Hola socios, pues buenas tardes. El tema del regreso del capital institucional a los bienes raíces en México, pero también en Estados Unidos y a nivel internacional, es noticia últimamente porque va asociado a todo este fenómeno que se ha llamado como la crisis de la vivienda en general. Es el encarecimiento de la vivienda en el mundo, lo hemos visto en España, en varios países de Europa, en Estados Unidos y en México, que son un poco las geografías que cubrimos en este programa. Entonces, ese encarecimiento de vivienda ha llevado a que pues cada vez sea más difícil obtener vivienda propia, más gente tiene que rentar, pero ¿quién va a ser el propietario? Hemos dicho también varias veces que en México el porcentaje de personas que rentan la propiedad donde viven, o sea que son inquilinos, es muy bajo, todavía es algo así como el 14%. Hay países de la OCDE donde es superior al 50%. Entonces falta mucho por hacer y falta mucha vivienda institucional, que a lo mejor tú estás pensando en vivienda de Infonavit o de gobierno pública, pero no, tiene que haber mucha más otra vivienda privada, que sean edificios que su vocación sea de renta desde que se construyan, como los que construimos en Viverrent. Entonces, ese dinero institucional pues solo va a entrar en esa renta institucional si le es redituable, claro está. Entonces, hasta ahora la vivienda, o sea, el mercado inmobiliario habitacional no ha sido tan atractivo para los fondos institucionales, que se han ido más a la renta industrial, comercial, sobre todo locales comerciales, oficinas y bodegas, ¿no? Ese es el clásico. Y si bien hemos hablado otras veces en este programa sobre el efecto del nearshoring y del capital que ha ido invirtiéndose en bodegas, en centros comerciales ya se ha frenado, sobre todo en Estados Unidos, esa inversión, y en México sigue creciendo un poco, pero este tipo de inmuebles son los que precisamente se han ido metiendo en fideicomisos de inversión en bienes raíces en bolsa, que son las conocidas como fibras en México y los REITs en Estados Unidos. Entonces, en el último año, nos dice esta noticia,
que ha ido creciendo el capital institucional en esas inversiones de real estate por levantamiento de nuevos fondos inmobiliarios, nuevas fibras, tanto en México como en Estados Unidos, que cotizan en bolsa, e incluso en México ya también hay por ahí rumores y un boletín de prensa de la primera fibra de renta habitacional, que no había. Pero bueno, se han creado otras fibras para distintos tipos de bienes raíces. Está creciendo y hace falta mucha más stock de propiedades en renta, ¿no? Tanto vivienda como otros tipos de propiedades en renta, que el desarrollador lo haga para quedarse a largo plazo, ¿no? Y este modelo, pues le encanta a estos fondos internacionales y sobre todo a los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, recuerden, es dinero que te van quitando poco a poco de tu nómina, digamos, o tú vas aportando, como las Afores en México, pero en todo el mundo ocurre esto. Y en Estados Unidos y en algunos países de Europa hay ciertos sectores que tienen su propio fondo de pensiones, ¿no? Desde los trabajadores del Estado, a lo mejor los maestros o los bomberos en Estados Unidos son fondos privados. En Inglaterra, cuando yo era profesor en la universidad, teníamos un fondo de las universidades en Estados Unidos, en Inglaterra. De hecho, todavía algún día me llegará jubilación de ese fondo. Entonces, ese dinero que te van quitando cuando estás activo se tiene que invertir en algo, y además en algo que va a pagar cuando tú te jubiles. Entonces, tiene que ser algo estable y muy a largo plazo. Y eso, las rentas, sobre todo estas rentas recurrentes, mensuales, pues son ideales para esto, ¿no? Pero esos fondos, esas afores y fondos de pensiones, pues no van a invertir en algo arriesgado, ¿no? No van a invertir como para construir algo que algún día va a dar flujo. Solo por ley, digamos, por la constitución de esos fondos de pensiones, solo pueden invertir en vehículos de inversión y capital que ya den ese flujo desde el día uno y que además lo hayan estado dando en el histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que solo pueden invertir en vehículos que ya llevan, por ejemplo, 2 años dando flujo mensual con el porcentaje que requiere. Claro, eso requiere muy poco riesgo, con lo cual están dispuestos a recibir menos rentabilidad que muchos otros inversionistas, ¿no? Entonces, Eduardo y yo estuvimos en una reunión una vez con una desarrolladora en Valencia, en España, que se dedicaba a construir edificios para residencias de estudiantes, llevaba ya como 6. Construye el edificio, lo pone a rentar, y cuando ya está 2 años rentando, ya tiene todos los números, todos los informes financieros mensuales con las rentas de los estudiantes, se lo venden a un fondo de pensiones francés, y ya le habían vendido varios edificios en ese modelo, ¿no? Hay otros fondos de pensiones que invierten, por ejemplo, en autopistas, ¿no? Cuando la autopista lleva ya unos años funcionando, las típicas casetas que en España se llaman peajes de puentes o de túneles, ¿no? Tú ya sabes que pasan tanta gente por aquí, todo el mundo paga 3 euros por pasar, entonces es muy predecible ese flujo. Ese flujo se vende, entre comillas, en bolsa, y también se puede vender a un fondo de inversión. Bueno, pues de todo esto es a lo que nos referimos con los fondos institucionales que regresan al mundo del real estate cuando las tasas de interés han bajado, ya no están buscando tasas espectaculares en otros sitios, y al final es la magia de los bienes raíces, ¿no? Siempre regresa. Después de que pasan ciertas oleadas y modas y de todos estos temas de los centros comerciales, del nearshoring, de las tarifas, de los aranceles de Trump, de las guerras, de la geopolítica, van y vienen muchos sectores. El bien raíz siempre está ahí, siempre está de manera segura, sobre todo el habitacional. Todo el mundo tiene que vivir en algún sitio, pagar su renta, y eso les encanta a estos fondos que buscan esa estabilidad, ese flujo seguro y recurrente, que tiene un valor que se puede capitalizar con un cap rate y se puede llevar a bolsa. Y bueno, pues simplemente terminar que ese es el modelo de Viverrent. Nosotros tenemos fideicomisos que hacen eso mismo, que generan ese flujo pasivo de manera recurrente mes a mes, y no solo de por vida o vitalicio. Ayer tuvimos un lanzamiento y preguntaba a alguien, ¿esto es vitalicio? Más que vitalicio, tú se lo puedes pasar a tus descendientes, es riqueza transgeneracional. Y bueno, pues ahora mismo somos una fibra privada, un fideicomiso de bienes raíces de administración que administramos nosotros, pero algún día seremos públicos, sacaremos nuestra fibra Viverrent, ¿verdad, Eduardo? Y no estamos tan lejos de ese día. No, 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 y muy contentos cada vez que hablamos con instituciones bancarias, que hablamos con inversionistas, ¿no? El otro día teníamos una comida con un inversionista sofisticado de nuestra red y decía, es que
a mí me ha calado mucho todo lo que ustedes plantean, ¿no? Yo no quiero heredar bienes inmuebles o otro tipo de activos, yo quiero heredar derechos fideicomisarios, porque eso le da justamente ese sentido de permanencia, esa estructura, ese contrato que es regulado por un tercero, que es el fiduciario, y bueno, tiene todos los atributos. Pero hablando del dinero institucional, ¿no? Y de toda la potencialidad, evidentemente en Estados Unidos el regreso de las tasas de interés a valores muy bajos hace un renovado interés, ¿no? Porque pues los fondos entienden, bueno, de estos grandes capitales entienden la economía cíclica y entienden que ahora es momento de comprar. Entonces se están juntando, están volviendo a invertir en multifamiliares, están invirtiendo en industriales, están invirtiendo en los tradicionales muy consolidados en Estados Unidos como el self-storage. Realmente hay mucho dinero y una gran diversificación. Y México, que es un mercado más incipiente, que tiene pues, mucho más joven, que todavía la parte institucional pues está muy lejos. Sin embargo, a partir del 2011 el tema de las fibras pues ha dinamizado esa potencialidad de inversiones de grandes capitales que lo que buscan, como decías Pablo, es eso, el ingreso predecible. Y habíamos visto un gran crecimiento, ¿no? Fibra Next en la parte industrial, de parques industriales, aprovechando el tema del nearshoring. Pero siempre lo hemos dicho que lo habitacional es uno de los modelos más resilientes, ¿no? O sea, el industrial puede estar llevado por tendencias macro, por tratados de libre comercio y demás. Pero lo habitacional es algo donde no queda de otra. Todos los humanos necesitamos un lugar donde vivir. Y en México justamente hay una fibra que se anuncia que la salida a bolsa será o fue en estos días de marzo, que se llama Park Life, que además me llama mucho la atención, socios, porque empieza con 287 unidades en renta, básicamente, ¿no? 287 unidades, que tiene tres modelos de renta, una renta premium, una renta media y una renta digamos, de un nivel bajo. Y ese mix genera algo que se puede volver atractivo, que se puede volver fibrable y en donde pueden levantar este capital institucional, ¿no? Pero me pongo a pensar, socios, son 287. Nosotros tenemos pues miles de puertas en renta y si hablamos de este mix, que puede ser el tema de mini bodegas de habitacional, pues se vuelve un mix muy predecible, muy interesante, muy anticíclico, así que creo yo que en los próximos años vamos a estar hablando muy en serio cómo llevar a un vehículo en donde mucha más gente pueda invertir, que mucha más gente pueda crecer y en donde verdaderamente consolidemos el sueño de Viverrent de crear la comunidad de crecimiento financiero pues más grande del mundo, pero hay que empezar creando la más grande de México primero, ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino y hay que seguir innovando, ¿no? Seguir innovando. Hablábamos en otro episodio acerca del concepto de co-living y crear comunidad. Entonces, empiezas a crear inmuebles que tienen una comunidad alrededor y eso consolida la rentabilidad, por supuesto. Hemos hablado en otros espacios también acerca del tema de longevidad y wellness, entonces generar conceptos habitacionales de nicho, ¿no? Donde tiene un enfoque específico, hemos hablado de senior living, hemos hablado de co-living. Creo que el concepto
le va dando solidez y le va dando más rentabilidad al concepto de real estate, porque ya hemos también analizado, ¿no? El real estate en México, el tradicional, y por ejemplo, hablando de esta fibra, el segmento premium es el de más baja rentabilidad, ¿no? Estamos hablando de que un segmento premium te puede estar dejando rentas con un ROI, con un retorno de inversión del 2-3% anual, lo cual es muy, muy bajo, ¿no? Y si eso es fibrable y si eso incluso al dinero institucional le llama la atención, ahora imagínate inmuebles que te den un 10%, ¿no? Un 12%, es algo inconcebible para este tipo de mercados. Pero si además les puedes garantizar un histórico de rentabilidad y ir pensando en algunas otras modelos, ¿no? ¿Se acuerdan este tipo de créditos con descuento de nómina? Imagínense que la renta ya estuviera incluida dentro de tu trabajo, ¿no? Que ya ni siquiera te preocupes por pagar renta y que estuviera en un descuento sobre nómina o algo así, que pudiera ser muy predecible para instituciones, que pudiera ser crecer de manera exponencial, que para la gente se le haga mucho más fácil el modelo o incluso, insisto, y a veces soy muy necio, pero ya saben, socios y público en general, que la terquedad me caracteriza, sacar este modelo de membresía de vivienda, ¿no? En donde ya no estás atado a un inmueble, sino estás atado a una membresía. Bueno, no estás atado, sino tienes una membresía que te da libertad, libertad para vivir en las mismas condiciones, con las mismas características, con una comunidad que entiende lo que tú quieres, pero en cualquier lugar de la República o del mundo eventualmente. Entonces, creo que llegar hacia esos modelos nos va a hacer predecibles para nuestros inversionistas pequeños, pero también para el gran inversionista institucional. Y aquí no quiero que se confunda la comunidad, lo que quiero es que la comunidad tenga en conjunto con este inversionista institucional un ciclo de vida de sus inversiones que les permita crecer de manera mucho más acelerada. Y para muestra, Luis, de crecimiento acelerado, ¿por qué no les platicas un poco de este nuevo lanzamiento extraordinario que tenemos, que es ahora sí la última oportunidad de agarrar unos precios en preventa, porque estamos a punto de empezar ya procesos de escrituración? ¿Quieres contarnos de lo que viene este 23 de marzo a las 8 de la noche, que tienen que conectarse en vivo para escuchar esta conferencia magistral? Emoción total, Eduardo, Pablo, y es que es la última oportunidad para que puedan invertir en tierra, como decía la abuela, nuestros padres, tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar, y esto es extraordinario. Bacalar, un mundo aparte con la laguna, ya tenemos los muelles, ya tenemos ahí el kayak, va a estar Eduardo transmitiendo desde el kayak, pero sobre todo un fraccionamiento ecotown que preserva la naturaleza, que ha duplicado su valor en los últimos meses y que si usted invierte hoy, por lo menos va a duplicar su valor también en los próximos meses, además con crédito de desarrollador, nosotros se lo damos, no se preocupe, pero venga para que conozca más de cómo invertir en tierra hasta en las uñas. ¿Cuándo? El próximo 23 de marzo, 8 de la noche, www.viverrent.com/radio. Ahí es donde se tiene usted que registrar. La conferencia es gratis. Puede usted ganar mucho porque habrá premios, habrá sorpresas. Venga a escucharnos, por favor. Ahí lo estaremos platicando Pablo, Eduardo y su servidor. www.viverrent.com/tierra, o nos puede también preguntar en todas las redes sociales. Nos encuentra como Viverrent, ambas con V, pero si quiere escribirnos de manera personal, a Pablo lo encuentra como Pablo, maestro de las rentas, a Eduardo como Eduardo.viverrent, y a su servidor me encuentra también en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. No se lo pierda, ahí nos vemos, www.viverrent.com. Gracias, Pablo, gracias, Eduardo. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.
Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.